permítame saludar a dos maestros del periodismo, por algunas cosas incluso que señaló Sabina Berman. Para hablar de estas cosas y más, déjeme saludar al querido Pepe Reveles, José Reveles, más de 50 años en el periodismo, autor de larga lista de libros, tiene uno nuevo, ya nos lo había adelantado la semana pasada el querido Pepe Reveles, y pues orgullosamente listo para hablar sin censura. Querido Pepe, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muy bien, me da mucho gusto saludarte, seguramente Paco en un momento más y al auditorio sobre todo. Claro que sí. Oye, Pepe, ¿cómo se llama tu nuevo libro? Necropolítica y narcogobierno. Pues creo que le están apostando precisamente en la derecha a la necropolítica. Ahí está la portada del libro, el nuevo libro del maestro Pepe Reveles. Y si no, también al necroperiodismo. Increíble que haya personajes que hubieran deseado tener muertos y heridos en este descarrilamiento del Tren Maya, pero ya estaremos platicando de esto y otras cosas. Mi querido Pepe, déjame saludar al maestro Francisco Paco Cruz para esta mesa de seguridad con los maestros Pepe Reveles y Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, también autor de una larga lista de libros, sobre todo los últimos dos siempre se los recomiendo, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Y bueno, orgullosamente también miembro de esta familia sin censura. Paco, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Vicente, ¿cómo estás? Pepe, primero un abrazote por ese libro. Primero un abrazote, y mira qué interesante entrevista tenías con Sabina Berman. Es bien interesante porque es uno de los puntos, además, que apuntamos en la agenda, ¿sí? Una especie, yo digo que hay una especie de guerra dosificada y que se va, nosotros lo habíamos dicho varias veces con Pepe, lo dijimos a la familia sin censura, estas elecciones todavía no ven lo peor de lo que va a pasar, pero aquí estamos, Vicente, Pepe, gracias, buenas tardes a la familia sin censura. Bueno, hablemos de esto, de la violencia, hablemos de esto que nos quieren vender de cuidado porque el narco va a interferir en las elecciones del 2 de junio. Se ha dado un secuestro masivo, incluso el presidente lo ha abordado en la mañanera, un secuestro de familias enteras en Sinaloa, y se ha logrado la liberación o el rescate, no sé qué información tengan ustedes, de la mayoría en tiempo récord, la mayoría de los secuestrados. ¿Cómo ven este caso? Y bueno, ¿cómo lo retoman en los medios tradicionales para generar esta narrativa de sálvese quien pueda? O no sé cómo lo veas tú, por ejemplo, Pepe Reveles. Mira, es totalmente atípico, sobre todo en una zona que domina el poderosísimo cártel de Sinaloa. No suele ocurrir que los capos ejerzan este tipo de acciones violentas que afectan a la población, sobre todo en zonas en donde ellos mismos habitan y sus familias. Es lo contrario a lo que se acostumbra justamente esta Pax Narca en las ciudades, en los estados, en las regiones en donde habitan con sus familias, porque no les conviene generar sembrar este tipo de inquietudes sociales, de violencias masivas, o fingir la violencia masiva, porque yo dudo que haya derivado en esta violencia masiva este secuestro de tantas personas, porque no ocurrió nada. Finalmente los tomaron y los volvieron a dejar libres sin que una autoridad los haya liberado. Llegaron 1,800 elementos de la fuerza pública, del Ejército y de la Guardia Nacional, pero no hubo necesidad de que penetraran en territorios, digamos que
de conflicto armado en contra de los grupos que dominan el cártel de Sinaloa. No hay un grupo, vamos a decir, disidente del cártel Sinaloa, sino que hay una división interna que podría llamarse de esa manera, que es la fracción de los chapitos, que como se sabe, son 4, si se cuenta Ovidio, que está ya preso en Estados Unidos, los hijos del Chapo Guzmán, que están en esta fracción, que no está muy de acuerdo con el Mayo Zambada, y que a su vez el tío de los jovencitos, que es el Guano, el hermano de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, Aureliano Guzmán, están con diversas posiciones, pero no están confrontados de una manera armada. No veo cómo ellos podrían haber realizado estas curiosas, estas raras, estas atípicas retenciones de familias, incluyendo a 22 niños, entre un grupo de 66 personas que fueron pues privadas de su libertad durante varias horas y ya casi todas están de regreso, faltan 8. Entonces me parece a mí que es simplemente un hecho generador de violencia, generador de miedo, que no abona en tiempos electorales a que las cosas vayan a marchar con tranquilidad en Sinaloa. Entonces creo yo que urge volver a la situación que estaba antes de este secuestro masivo, para que no haya un pretexto más en las próximas elecciones de que se descalifiquen y que digan que no se pudo celebrar la elección porque la violencia se desató de esta manera, que afectó a tantas familias, ¿no? Así es. Paco Cruz, ¿cómo ves tú, maestro, este secuestro masivo que retomaron, pues, esos medios que son conocidos por las coberturas, pues de choque con este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador? Mira, Vicente, Pepe, sí, yo mira, sí, lo veo. No hay en este momento sí hay división interna, siempre la ha habido, podemos retroceder a la fundación del cártel de Sinaloa, pero este es como nada más un mero, un buscapiés para ver qué va a pasar, si viene de los Chapitos, si viene de Aureliano Guzmán Loera el Guano, eso ya lo veremos después, pero lo que tenemos que recordar, que cuando hay verdaderas escisiones en el cártel de Sinaloa, hay violencia en serio, ¿sí? Así pasó con el rompimiento, por ejemplo, del güero Héctor Luis Palma Salazar, compadre del Chapo Guzmán, cuando traicionan a Miguel Ángel Félix Gallardo, perdón, el tío de personajes que luego dan forma al cártel de los Arellano Félix. Hay violencia salvaje degenerada entre ellos. Cuando hay rompimientos, podemos ver incluso rompimientos en otros cárteles también, cuando el Señor de los Cielos traiciona a los capos del cártel de Juárez en los 80, es decir, cuando hay separación de ellos, la separación de los Beltrán Leiva también, hay violencia desmesurada, hay ajusticiamientos, hay emboscadas, es decir, esto es otra cosa. Esto nada más es como, sí tiene para meternos miedo, para decir, aquí estamos para tratar de influir en el proceso que estamos viviendo, en el proceso electoral, pero no hay, te digo, no hay visos en este momento de una pugna territorial. Hay al interior del cártel de Sinaloa ciertamente algunos grupos, los Chapitos, el Guano, el hermano del Chapo, el Mayo Zambada,
pero no hay avisos o visos de un rompimiento que pueda degenerar en formación de células violentas solas por sí mismas, como lo hemos visto con el güero Héctor Palma Salazar, el mismo Chapo Guzmán, cuando rompen con Miguel Ángel Félix Gallardo, o cuando rompen los hermanos Beltrán Leiva, pero este es un hecho que debe primero estudiarse. Lo que sí me parece que no hay es que el gobernador del estado de Sinaloa es un poco lento y deja de pronto partes sin información, deja partes que pudieron haber llenado el mismo día, se pudieron haber movilizado, y luego la liberación pues ya te dice que es otra cosa y que sí es un proceso o parte de influir en el proceso electoral, pero también hay que recordar, te digo, sí, hay muchas etapas, hay que regresar a 2016, cuando hay rompimientos, sí, es otra cosa, pero no importa lo que sea, la prensa, la vieja prensa, los llamados medios masivos de comunicación, lo van a usar, todo van a usar, ya lo decía Sabina Berman, vamos a ver cosas peores, pero estos elementos no apoyan y no ayudan y no abonan a nada. Y sí, yo digo, el gobernador del estado debía estar un poco más atento, debía haber una reacción mucho más rápida y antes de que esto pueda degenerar en que esa prensa vieja abuse y como lo va a hacer. Yo hoy, por ejemplo, leí algunas versiones que decían, antes se les llamaba enfrentamientos, hoy lo llaman enfrentamientos internos y no masacres, ¿no? Pues ni siquiera es un secuestro, es una retención entre algo que nadie sabe, pero que sepamos o no, los viejos medios masivos de comunicación lo van a usar para meterlo al proceso electoral y llevarlo a la siguiente etapa, Vicente, Pepe. A ver, déjenme ir proponiendo temas y ustedes nos van abriendo el camino, mi querido Pepe, mi querido Paco. Este tema del litigio de México contra las armerías, las comercializadoras y productoras de armas de fuego es importantísimo. México tiene buenas noticias. En las cortes estadounidenses le dan la razón al gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Continúa el litigio contra estas armas que contra estas tiendas que vendían armas de alto poder y que terminan en manos de la delincuencia organizada. Y sucede en momentos en que se publica esta entrevista con 60 minutos de la CBS del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice, a ver, hay violencia en México porque hay narcotráfico y porque hay consumo en Estados Unidos, y abre este debate, o al menos posiciona la narrativa desde México de que somos corresponsables, como tal vez nunca antes se había hecho en los medios masivos de comunicación en Estados Unidos. Dos cosas importantes ahí, Pepe. La entrevista en un medio de comunicación de estos en Estados Unidos, y el tema del litigio del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador contra las productoras y comercializadoras de armas de fuego en Estados Unidos. Fíjate que a mí me gustó mucho la argumentación de esta jueza Rosemary Márquez, que dice que las armerías contaban con señales para advertir que la compra de armas por parte de terceros iban a ir a territorio mexicano e iban a emplearse para fines ilícitos. O sea, estas señales fueron totalmente ignoradas. A pesar de que eran evidentes, se les vendió y las armas salieron de estas tiendas para surtir a la delincuencia organizada. Estamos hablando de tráfico de alto calibre, que no deberían correr libremente hacia nuestro país, ¿no? Porque pues dañan a la población, ¿no? Más allá de que estas armerías lo sabían, pues las comercializaron de todas maneras, ¿no?
Dice que México argumentó con mucha razón, pues que las armerías no tienen inmunidad, que sus prácticas comerciales negligentes deben ser explicadas y responder por estas conductas ante los tribunales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El gobierno de México tiene razón y tiene el derecho de demandar a estas armerías en nombre propio del gobierno y en nombre del pueblo mexicano. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir que México es violento y produce drogas ilícitas, pero necesita las armas también para producirlas y traficarlas y establecer las rutas, ¿no? Entonces, esto no lo consideran en sus juicios los gobernantes o las agencias antidrogas de los Estados Unidos y pues ahí tienen a un país que está encontrando incluso armas, como ya en una ocasión lo dijo en una reunión de alto nivel en febrero de este año. México se lo dijo a Estados Unidos, pues encontró incluso armas de uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos, que no deberían salir de las armerías o no salen de las armerías y por tanto hay contrabando también, ¿no? Entonces, Sedena ha encontrado ametralladoras automáticas, ¿no? Lanzagranadas y lanzacohetes desde el 2018 para acá, pues en un número bastante considerable, 221 ametralladoras automáticas, los 52 lanzagranadas, una docena de lanzacohetes que ya son palabras mayores, ¿no? No es nada más las armas de estas 5 tiendas de Arizona, sino una invasión mucho más pesada por parte de los contrabandistas, ¿no? Que han metido rifles de francotirador de calibre 50, miles de rifles de asalto, y que el gobierno de Estados Unidos no ha sido capaz tampoco de frenar ese tráfico. Entonces, creo que México va en buen camino de ganar en tribunales este tipo de pleitos y es importante porque está justamente tratando de evitar que sigan invadiendo territorio mexicano con las armas que provienen de estas armerías. Hasta ahora, por citar una cifra que también se dio en febrero, México ha encontrado más de 50,000 armas. Y la mayor parte de estas armas, curiosamente, provienen de Texas, que está gobernado por Greg Abbott, gobernante antiinmigrante. El 70% de las armas provienen de ahí. Entonces, es difícil establecer la justeza de la utilización de esta información de que México tiene este tipo de armas cuando se usa esta información con fines electorales. Estamos en plenas elecciones en Estados Unidos y también en México, y esto pues no abona para nada en que las elecciones sean pacíficas y sean tranquilas, ¿no? Porque está de por medio este negocio a sabiendas de que van a ser usadas con fines ilícitos en México, armas que salen o de las armerías a sabiendas o por contrabando de armas que son propias del ejército de los Estados Unidos. No es un tema muy sencillo, es bastante complicado, pero qué bueno que ya por lo menos una jueza le está dando la razón al gobierno de México
le está dando la razón, le está diciendo que tiene toda la justificación para demandar a las armerías y que las armerías pues no tienen inmunidad, tienen que responder Claro. por lo que hacen y por lo que saben que va a pasar, y sin embargo siguen comercializando de una manera tan pues impune hasta ahora. Mi querido Paco, ¿cómo ves? A Vicente, mira, pues este es el segundo fallo. Recuerdas que hubo otro en Massachusetts, pero Pepe tiene razón. Mira, esto sienta precedentes, no en lo inmediato, pero sí manda mensaje a otras armerías en Estados Unidos, con un fallo en Arizona, otro en Massachusetts, manda un mensaje de que deben tener cuidado. ¿Por qué? Porque gobiernos, no solo el de México, gobiernos extranjeros los pueden demandar a las armerías incluso por cuestiones económicas, en cuestiones de reparación de daños, que puede ser muy peligroso para la industria de las armas de Estados Unidos. No se trata de las armas convencionales de uso público, sino, decía Pepe, hay armamento, ¿sí? Que se ha registrado que es para uso militar, que ellos, los vendedores de armas, ¿sí? Que tienen tiendas en todo Estados Unidos, pueden verificar bien, es decir, tienen que endurecer sus controles, tienen que saber a dónde están esas armas, y que finalmente, si ellos dejan pasar esas armas a México, el mensaje es que van a seguir los narcotraficantes enviando droga, porque ¿para qué usan las armas? Pues para una guerra en aras de mantener el negocio de la producción o tráfico de drogas duras, ilícitas, como todas las que conocemos, fentanilo, cocaína, heroína, y eso daña a ellos. Pero es un precedente con el de Massachusetts, de que las armerías, las tiendas de armas, no los fabricantes, eso ya será otro proceso, deben tener cuidado, y que esta guerra los daña a ellos. Tienen razón, Pep, pueden ser, o tú puedes ser, en el marco del proceso electoral, pero bueno, pues si no se aprovechan, que además las demandas vienen mucho antes, vienen a 2020, si no se aprovechan estas épocas, pues nunca nos vamos a quitar ese problema, que es en mucho lo que agrava la violencia en este país. El tráfico, sea controlado, sea no controlado, el tráfico desemboca en qué, o termina en qué, en violencia, una violencia generalizada que nos cuesta a nosotros, pero les cuesta a ellos también. ¿Por qué? Pues por lo menos tenemos que tienen 100,000 o 120,000 víctimas por año, por ejemplo, de fentanilo. Hay que ver cómo están las adicciones a la cocaína, a la heroína, a otras drogas duras que pueden entrar por aquí, por la frontera con México, por la frontera con Canadá. Entonces, finalmente, las armas son un producto que puede ayudar o facilitar el tráfico de drogas a Estados Unidos. Y yo digo, son 5, pero ya después se podrá ampliar la demanda y llegar hasta los fabricantes de armamento. Vicente, Pepe. A ver, propongo para cerrar reflexiones, comentarios, Pepe, Paco, los maestros en esta mesa de seguridad, porque puede ser tema de seguridad nacional el presunto descarrilamiento, que podría terminar siendo muy raro, dice el presidente, y algunos dicen que hasta sabotaje. Por cuestiones de seguridad nacional lo pongo sobre la mesa, y en este contexto de pues una violencia que debe de ser considerada ya como parte de este proceso electoral, la desesperación de unos, la malentraña de otros. ¿Cómo ven todo esto rumbo al proceso electoral? Y esto que solamente le mete más ruido, además de todo lo que hemos ya visto y reportado. Por ejemplo, Pepe Rebeles. Sí, mira, yo creo que no hay, en estas épocas no hay actos inocentes, ¿no? No se puede considerar que las cosas ocurren pues por una casualidad. Todo tiene un fin predeterminado, tiene una búsqueda de resultados catastróficos para descarrilar una elección.
Desde ahora se está diciendo que todo se va a decidir en tribunales, que va a haber demandas por robo de urnas, por venta boletas, por aparición de grupos, como decía Sabina hace rato, grupos violentos a la hora de que la ciudadanía acude a las urnas, y todo esto se está preparando ya, ¿no? No es un tema que pueda tal vez ocurrir, ¿no? Seguro va a ocurrir. Entonces, todo lo que abone en contra de unas elecciones, pues, diáfanas, en paz, tranquilas, sin violencia, sin eliminación de candidatos, con multitud de quejas ante las autoridades electorales, todo se va a usar. Tenemos que estar preparados, y por eso el tema de las armas era importante, porque las armas es un contrasentido que se esté criticando a México por introducir el fentanilo a los Estados Unidos, que se esté viendo este secuestro masivo sin sentido en Sinaloa, que se esté asomando el monstruo de la violencia por todos lados, cuando desde la potencia, que están también en periodo electoral, pues se está instrumentalizando todo lo que es en contra de México. Entonces, yo creo que debemos tener muchísimo cuidado, andar con pies de plomo, ver todas las intencionalidades de lo que está pasando en el país, para que no nos sorprendamos de que vaya a haber esta crisis catastrófica que se está anunciando para las elecciones del 2024. Creo que los mexicanos debemos estar preparados y estar atenidos exclusivamente a la ley, para que no ocurran todos estos vaticinios que estamos viendo del caos para las elecciones de junio. Entonces, estar muy, muy atentos, estar preparados, no hacer eco de las campañas de propaganda del miedo, que ya están ahí, están por todos lados, y que pues van a tratar de descarrilar todo lo que se pueda descarrilar en este país, rumbo a un cambio de gobierno que no se ve para nada diáfano, no se ve que vaya a ocurrir sin tropiezos, sin pues elementos que no son los normales en un periodo electoral tranquilo. Todo apunta a que va a ser bastante complicado, y bueno, tengamos los ojos muy abiertos. Y mientras llegan los días más álgidos, más candentes, el INE le pide al presidente, o le manda al presidente, no hablar de la oligarquía corrupta. Mientras eso sucede, y por si las moscas, ya son 99 los candidatos que piden seguridad de acuerdo al INE. En fin, Paco, también escucho tus comentarios, tus opiniones. Mira, Vicente, Pepe, para mí, tú y yo lo platicamos mucho tiempo, lo platicamos alguna vez con Pepe también. Decíamos, esto no ha empezado, la guerra sucia, va a ser eso verdaderamente, pero va a ser brutal. Mira, cuando tenemos a partidos políticos, en este caso 3
PAN, PRI, PRD, combinados con elementos empresariales que tampoco tienen una visión clara más que de regresar a lo viejo, y cuando no hay agenda, cuando no hay proyecto, cuando hay grupos panistas, priistas que no entienden lo que está pasando, que no entendieron lo que pasó en 2018, hay intentos que son los que vivimos en este momento de dosificar el miedo. Estos grupos intentan mantener una agenda que sea una especie de trampa, una trampa en un cóctel electoral que pueda ser tan peligroso que le sea imposible o no sea imposible a los mexicanos que vamos a votar a liberarnos de esa agenda. La tensión de las últimas horas la acapara Sinaloa, pero sí hay que poner atención, mira, en lo que pasó en el Tren Maya. Pero mira, también puede ser peligroso para ellos si se llega a probar que hubo sabotaje. Eso la población, la que vota lo va a tomar en cuenta. Es decir, esto puede ser también un boomerang para la campaña de Xochitl Gálvez Ruiz si se prueba que es un atentado. Mira, y esa violencia, nos lo platicamos mucho en la familia Sin Censura, es como el rostro, yo digo, de un actor de telenovelas. Lo han ido preparando con imágenes falsas, algunas verdaderas, muchas mentiras, y para construir un escenario de miedo a través de los llamados medios masivos de comunicación. Van a tratar de meter la idea de que el país está en caos y que en ese caos vamos a llegar al proceso electoral, no ya como las campañas, sino el proceso que define a quién será el sucesor de Andrés Manuel López Obrador. Lo planteaba Sabina Mermas, van por etapas. La primera etapa les falló, fue Andrés Manuel López Obrador. La segunda les falló también Claudia Sheinbaum Pardo, que está haciendo, y hay que decirlo, una campaña sola, recorriendo todo el país. Cuando vemos a Xochitl Gálvez metida en reuniones con empresarios, metida en conferencias de prensa, es decir, no está haciendo campaña verdaderamente. Entonces, pero en ese escenario, lo que están propiciando con todo esto es plantearnos el escenario del caos. Y en ese caos aprovecharlo, llegar a decir, pues ganamos o ganó quien haya ganado con menos del 5%, así que vamos a revisar todo el proceso, lo anulamos. La salida, ¿cuál es? Siempre lo hemos dicho, que salgamos a votar en masa, que le hagamos frente a las versiones de violencia, a las versiones del caos, a las versiones de que no pudieron, de que pueden tirar. La derecha tiene capacidad para tirar al gobierno, a quien sea, y debemos tener en cuenta que en ese proceso están poderes como el Poder Judicial o los poderes fácticos que juegan en ese escenario y que le apuestan también al escenario del caos. Lo han ido construyendo, lo van a terminar de construir. Mira, tenemos 2 meses y lo dijimos nosotros, hoy lo dice también Sabina, que es una mujer que analiza, que ve, que tiene la capacidad de procesarlo bastante bien. Dice, pues tenemos que esperar lo peor, y en ese peor, pues también no solo nos corresponde prepararnos a nosotros, sino corresponde prepararlo a otras instituciones. ¿Para qué? Para que le den validez y certeza al proceso electoral que termina con las elecciones presidenciales del 2 de junio, Vicente Pepe. Así es, mi querido Paco. Mi querido Pepe Reveles, ¿ya mero sale al público el libro? ¿Cómo va tu nuevo libro, Pepe? Estamos hablando seguramente con toda la certeza después de la Semana Santa, va a estar ahí en todas las librerías, ¿no? Y creo que va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Porque cuando hablas de necropolítica, hablas de la doctrina del shock, hablas de escenarios catastróficos, y es justamente lo que estamos por vivir seguramente, y por eso yo llamo a la cordura, a la calma, a la reflexión, para que no nos dejemos ir por las propagandas que se van a dejar correr en estos días, en estos 2 meses que van a ser cruciales para el país. Pues en cuanto Pepe Reveles nos avise, ustedes aquí en Sin Censura tendrán la información sobre cómo, dónde, cuándo conseguir
Necropolítica y narcogobierno, el más reciente libro del maestro José Reveles, más de 50 años en el periodismo. Yo te agradezco, Pepe, como todas las semanas que nos acompañes aquí con esta audiencia diferente e inteligente de Sin Censura. Pues ahí estaremos al pendiente de todo lo que va a ocurrir en este país y pues quisiéramos hacer un pronóstico más positivo, pero no lo veo por ningún lado. Te mando un abrazo, maestro, el maestro Pepe Reveles. Gracias. Querido Paco, yo sigo invitando a la audiencia, así como estoy invitando a estar al pendiente de el libro de Pepe, tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, que siguen siendo dos de los libros más buscados por las audiencias en nuestro país, y obviamente que te apoyen en redes sociales, maestro. Vicente, pues mira, nada más antes de despedirnos y dejarte un abrazo a ti, otro abrazo fraternal a Pepe y digo otra vez a mis felicitaciones por el libro, ya lo leeremos, pero hay que tener cuidado porque nos van a presentar en los siguientes 2 meses, y yo digo a partir del 31 de marzo, cuando empieza prácticamente todo el proceso electoral, empiezan las campañas por las 8 gubernaturas, abiertamente por la jefatura de gobierno, todo el proceso nos van a tratar de presentar a los grupos conservadores, eso incluye partidos, empresarios, rentistas, organizaciones del extranjero, Xochitl Gálvez misma, el PRI, el PAN, nos van a tratar de presentar el rostro más descarnado de la violencia y del caos, así que tenemos que tener cuidado, Vicente. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos saludamos mañana como siempre, Vicente. Claro que sí, te mando un abrazo, Paco, te mando un abrazo, Pepe, estamos al pendiente, maestros. Buenas tardes. Gracias. Gracias.